Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Enlace Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando en los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de Mancera y la nueva realidad política del Distrito Federal. Y para hablar de ello me acompañan en el estudio la maestra Teresita García, el maestro Sergio Cedillo y el maestro Jesús Tagle. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oigan, el tema del DF y Mancera, bueno, es una realidad contundente y tiene muchas aristas, ¿no? Pues desde 1997 el escenario político electoral del Distrito Federal no se había modificado como se modificó en la elección pasada, ¿no? Gobiernan delegaciones PRI, gobiernan delegaciones PAN, que ya lo hacía, pero digamos que se confirmaron y regresaron, como el caso de Miguel Hidalgo, y Morena, ¿no? El gran actor emergente. Bueno, Morena se posiciona con 5 delegaciones, ¿no? Y le arrebata al PRD, y sobre todo también, no solo las delegaciones, sino posiciones en la Asamblea Legislativa. La minoría más grande, ¿no? ¿Qué pueden decir acerca de eso? Fíjate, ¿no? Pues es muy interesante, o sea, finalmente arrebatar el poder al PRD, que ahora se vuelven a juntar, ¿no? Y hacen como el bloque anti-Morena. A mí me parece que la situación de... El gran perdedor es el PRD, ¿no? Eso ya lo podemos decir. Pero me parece que está en una situación muy vulnerable ahora. Y gana de manera vulnerable porque además las delegaciones que conserva, la gran mayoría, solamente una de ellas, no fue en coalición, ¿no? Entonces en todas las demás va en coalición. Y aún así estuvo el estira y afloja de quién ganaba en algunas, ¿no? A pesar de ir en coalición. Entonces, la verdad es que la situación del PRD fue muy tensionada. Ganaron de manera muy apretada, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que en términos de la negociación política que se puede ir desarrollando en el Distrito Federal a partir de esta nueva legislación, esta nueva administración, va a ser muy difícil para el PRD. Empezando porque tiene coaliciones en 3, 4 de las 6 delegaciones que tiene, y además tiene las otras 5 dominadas o no dominadas por Morena. Aunque los gobiernos delegacionales, hay dos consideraciones. Una, los gobiernos delegacionales no son totalmente autónomos, dependen para gobernar en todos los sentidos, prácticamente financieros, normativos, Claro, del gobierno del Distrito Federal. Y financieramente dependen no solamente del gobierno del DF, sino de la Asamblea Legislativa, en donde, por cierto, pues el PRD construyó una mayoría. Le podemos decir anti-Morena o podemos decir pro Mancera, pero tiene mayoría. Es decir, la minoría más grande está en este momento prácticamente haciendo berrinches todos los días porque no tiene capacidad para poder influir en el órgano legislativo de la ciudad, ¿no? Eso habría que apuntarlo. Es decir, sí, queda en un papel muy vulnerable el PRD, pero yo no veo a Morena donde termine por consolidarse como una opción política. Es decir, hicieron buena campaña, pero ahora no los veo siendo buenos legisladores y buenos gobernantes. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que también el tema de la asamblea es muy interesante. Tan solo es necesario plantarte un día a ver la sesión. Sí, es cierto, Morena es como el espectáculo diario en la Asamblea Legislativa. Es histórico el tema en la Asamblea. Es histórico el hecho que desde el 97 el PRD era mayoría y lo que el PRD decía se hacía en la Asamblea Legislativa. Entonces hay un órgano o leyes un reglamento interno en la Asamblea Legislativa que está hecho para que un partido gobierne, para que un partido legisle. Entonces, ahora que tenemos muchos partidos, aunque tenemos uno que es mayoría, bueno, no mayoría, primera mayoría, que es Morena con 19 diputados, los cuales, por cierto, hacen berrinche todos los días, y cada que hacen un berrinche se salen. Entonces pareciera, y no lo digo en mala onda, porque yo de verdad creo que Morena tiene una estrategia muy definida, que no está pensando en posiciones o en dinero o en cómo salir mejor librados en la legislatura. Ellos no tienen problema en tener, en lugar de 5 posiciones dentro de la comisión de gobierno, que son las que le tocaban por tener mayoría, que dijeron, ¿sabes qué? No quiero 5, voy a tener 2 por el asunto de bajar los costos y ese asunto de la austeridad. Ellos tienen muy claro una estrategia hacia el 2018. Lo cierto es que a lo mejor en las delegaciones, a la hora de
ya no están haciendo, ya no hay campaña, ¿no? Ya no estamos en campaña. Y sin embargo pareciera que siguen en campaña. Pero es normal, porque es un partido donde hay mucho ciudadano que no sabe... No, bueno, Hacia pero no dónde son ciudadanos sin partido, es decir, no son ciudadanos que de un día para otro les surgió una inquietud por participar en política. O sea, son políticos profesionales. Es el eterno debate entre Chucho y yo. Cuando Chucho dice que es un partido movimiento, digo, no, Chucho, son políticos profesionales que ya no tienen en dónde hacer política. Poner es una decisión del PRD, como el Claro, PRD es una o decisión sea, del PRI, Alfonso ¿no? O sea, Suárez del Real no es precisamente no hay- un ciudadano No es que la un día Caspalomas, ¿no? amaneció y dijo, ¿qué hago? Se ve, O César Cravioto. Salvar a la nación, Sí, no. Bueno, algunos sí, porque fueron los que escribieron su nombre en la tómbola y dijeron, de eso puedo creer todavía que no, pero Pero lo que voy hablemos- es que quieren hacer una política diferente a la de PRD. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, si me preguntas, Morena es así pero como... ¿cómo van a hacer política diferente si Te voy a donde decir se cómo. Saca formaron? las manos. ¿Eh? Saca las manos. A ver, ¿cuál es la forma? La gente de que está harta. De los políticos, ¿no? Ajá. Y de que son los corruptos, y de que son los rateros, y de que no trabajan por la sociedad, y de que... Ok, entonces, ¿qué dice Morena? Y te lo digo porque lo he visto en la asamblea. Y que dice, renunciaron. entonces agarran y sacan las manitas. No, Entonces pero- eres parte del gobierno y dices, sí es cierto, todos ellos Sí, menos pero nosotros, Eso es, estamos una, jodidos. eso es una actitud mediática, o sea, dicen, Claro. bueno, vamos a renunciar a este Pero y no el está privilegio. funcionando. Está bien, o sea, Está- no digo está que está mal, funcionando. y les funciona. Y les funciona. Es parcial, Aquí el tema porque- es, les funciona. Sí, pero es parcial. O sea, por ejemplo, ¿qué van a hacer en un año cuando se acaben estos argumentos de nos dejaron saqueado, la delegación, no tenemos? En un año, Cuando en un lleguen, mes. cuando lleguen a las cuestiones concretas de necesitamos pipas, necesitamos que hagas el trabajo de limpia, donde ya no va a ser tan... no va a ser un argumento válido el decir, pues es que no checaban, o sí checaban, no encontramos esto. Entonces, Porque al espérate un final, año, porque al espérate un final, mes. porque al final de cuentas a lo que le interesa al ciudadano es que esté tapado el bache que reportó, que se Claro. resuelva la luminaria que Claro, también sí, las cuestiones de vida No. diaria, ¿no? y si uno analiza los perfiles de los delegados de Morena, bueno, son políticos profesionales. Y con eso no quiero decir que sea un insulto. Al contrario, hay que decir que son quienes vienen haciendo política toda su vida. Claudia Sheinbaum, desde que era activista Claro, en el sí, sí, CEU. O sea, vamos, eso no, Pero no que le vengan quita. haciendo política toda su vida no quiere decir que tengan haciendo política toda su vida de la manera correcta. Pero no sabemos si va a ser la manera correcta en Morena. No, sí, claro. Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es la génesis de Morena y otra cosa es lo que pudieran hacer las personas que ya están ahorita con un Claro, cargo público, ¿no? claro. Entonces son cosas distintas que obviamente están relacionadas, tendremos que ver el nivel de análisis, cómo lo abordamos. Son Pero son- pero digamos- cara visible de un partido. No, sí, sí, Chucho. claro, pero o sea, digamos, hay cosas atrás de esas caras, ¿no? Cosas que están moviendo, Claro, ¿no? claro. O sea, hay No, No dinámicas, juzgues hay al PRI por complejidad. Manlio Fabio, pues sí, pero sí, bueno. Claro. No, en todo partido. Exactamente, ¿no? Muy mal eso de decir tal partido es así y no se mueve, ¿no? Ese tipo de verdades Pero son muy las visibles, caras, son raras. caras visibles. O sea, Monreal en este Sí, momento sí, claro. es la cara visible de un partido Así que, es. que tiene una presencia importante en el DF. Y Monreal es todo menos pues alguien imberbe o... Sí, sí, bueno. Porque además tiene también una lógica, ¿no? Morena nace no nada más siendo como un desprendimiento del PRD o no nada más siendo un movimiento, o sea, es los dos. O sea, Morena es una convergencia organizativa y a la vez es un choque organizativo constante, ¿no? Un acoplamiento dialéctico entre un movimiento colectivo. Pero no veo yo en dónde están los movimientos. Claro que sí, Chucho. no, sí hay. O sí sea, yo lo veo políticos profesionales formados en distintas hay. áreas. Es que eso es lo que tú ves, una parte de Morena. es lo que vemos los ciudadanos. Por eso, Exacto. O sea, en una parte de Es que Morena. así está conformado, ¿no? O sea, Chucho, si es tú lo dices un visible, es la movimiento parte social, visible. Uno como ciudadano a pie y ve al partido, lo ve Claro. así. Exacto. Desafortunadamente es la parte visible. no veo ¿Cómo? dirigentes de Exacto. cooperativas, de sindicatos. No de necesariamente un asociaciones, movimiento colectivo tiene que ser así. No, pues digo, se entendería entonces si ese acoplamiento. Lo veo que en el pasa, DF lo que pasa acá es que, por ejemplo, No tenemos no querían el corporativismo si hicieran eso. No, porque pensemos, por ejemplo, en efectivamente alguien que participa dirigiendo una cooperativa, René. Sería válido que estuviera en los órganos de representación alguien que conozca sobre el tema del cooperativismo Y es lo que o de las falta, acciones de falta por ahí, ¿no? productores, de Lo necesario. productores, es que o- volvemos a lo mismo. La génesis de Morena tiene que ver con ese desprendimiento del PRD, políticos profesionales, una amplia coalición dominante, dirigida por el líder carismático, que es López Obrador, ¿no? Pero a la vez hay una confluencia de ciudadanos.
ciudadanos que muchos de ellos, o la gran mayoría, no estaban corporativizados. Ese es el punto. O sea, en eso hay una gran diferencia entre el PRD, que sí había corporaciones, organizaciones, partidistas y no partidistas, sindicatos, etcétera, etcétera, y Morena no. Morena, la gran mayoría son ciudadanos Ahora, que también podrían haber militado, muchos de ellos, de hecho, se ha comprobado en algunas encuestas, que muchos de ellos participaban en otros partidos, principalmente el PRD, pero eso no implicaba... No saquen la soga en casa de la horcada, pero eso no implicaba que tuvieran un cargo en los otros partidos, o que fueran militantes de la estructura, claro, pero sí eran la base. Pero sí se nutre de la división que tuvo interna el PRD, ¿no? Claro. Pero sí, totalmente. Sí, ahora, porque además traen un odio de Caín y Abel. O sea, lo sorprendente. Ahora, también lo interesante es la reacción que tiene Mancera frente a este reacomodo electoral. Exacto, ¿no? ¿Qué sucede? Es decir, es un gabinete donde prácticamente es la unidad del PRD. Es decir, tienes a una exgobernadora, que es Amalia García, tienes a una mujer con una carrera política bastante integral, que es Alejandra Barrales. Tienes un personaje vinculado a los grupos de feministas y una perspectiva, una izquierda mucho más social o académica, si le podemos poner, que es Patricia Mercado. Y tienes pues un grillo que sabe mover la sopa arriba y abajo, dirían, que es Héctor Serrano, ¿no? Es decir, tienes una composición de tu gabinete prácticamente para decir... arranco para la campaña presidencial. Claro, después ese es otro elemento. Estos 3 años que le faltan a Mancera. René, compañeros, decir que en 3 años claro. Tendría que estar pidiendo permiso a finales de diciembre del próximo 2017, año, sí, ¿no? exacto. Es decir, tampoco queda mucho tiempo. No, bueno, ¿y cómo ves? Entonces, Mancera arma su gabinete, tiene por aquí a Morena, tiene al PRD, vamos a decir que medio unido, ¿no? Va para la elección presidencial, sí, va como candidato independiente, va por el PRD, alguien lo arropará, alguien más. O sea, se han dicho muchas cosas, ¿no? Sobre es ese que tema. también está el tema de los independientes. O sea, no estamos hablando nada más de políticos, o sea, de partidos políticos. También está en estas elecciones que acabamos de pasar el tema de cómo salieron adelante los independientes. No, claro, pero sobre ese tema Mancera Él dice que no lo descarta, ¿no? Exacto. Y de hecho todo su proceso de vinculación he estado más allá del PRD. Exacto. Aunque aunque hay que decirlo, o sea, finalmente él tiene la única plataforma nacional que tendría, pues son sus no diría su partido, porque nunca se ha manifestado como un militante del PRD, No. sino sería el PRD quien podría llevar la candidatura de Pero Mancera, él no ¿no? está peleado con ningún otro partido. O sea, en un momento de arropamiento, si necesitara, no tendría nada más la opción del PRD. Sí, No, claro, la del PRI, ¿no? esa es la alternativa, esa es la estrategia alternativa. Claro. O sea, si el PRD Claro. se llega a desinflar mucho o Claro. no lo apoyan, él ya tiene armada su estrategia Claro para que irse sí. independiente. Sí, inteligente. aunque hay Claro. que decirlo, o sea, esta idea de los independientes tampoco hay que sobredimensionarla. No, el único caso no. que tenemos es el del Bronco. Exacto. El del Bronco y No, de la bueno, hay otro, y ¿no? de la Hay otro, Jean. pero- Y Pedro de la como Jean. famoso. Pero ya, No me lo claro. dejes fuera, por oye, favor, por favor. muy interesante su caso. Pues, Sí, sí. pero hay, ojo, en el caso de Bronco, estamos hablando de gobernar. O sea, ganó un político profesional que tan solo unos meses antes de ser postulado Era de las por filas la del PRI, vía por supuesto. independiente, Del PRI. era un priista. Además de capricho, porque dijo, no me van a dar la candidatura, yo me voy solo. Claro, o sea, Pero sí tenemos mucho. pero o sea, O sea, nada más los que hay alguien dimensionemos. caprichosos son los políticos. No, dimensionemos en ese sentido a los que pudieran ser independientes. Con un detalle, el Bronco era un actor político conocido Sí, ya. en todo el estado. Mancera no es tan conocido A como, nivel nacional. si lo pusiéramos en ese símil, Sí. Claro. es decir, Sí, Y ni si hay un siquiera político, tiene claro. mucho apoyo en el Distrito Federal. Claro. O sea, Sí, si habláramos de un político profesional conocido en todo el país, pues es López Obrador. Punto. Así. Bueno, sí, que ahí viene otra cuestión, ¿eh? O sea, en términos nacionales, Morena es tercera fuerza política. No, bueno, en este momento, las encuestas hechas para la sucesión presidencial colocan a Obrador a la cabeza. Ahora, lo interesante también del caso de Mancera es el juego político, pero también habría que analizarlo, evaluarlo desde los términos de la política pública, que eso sí nos debería de preocupar incluso mucho más. Es decir, todo el proceso de urbanización que está, de planeación urbana o de gestión urbana, mejor dicho, que es preocupante por muchas aristas. Es prácticamente una ciudad de ricos y una ciudad de pobres.
¿no? Es decir, un gran proyecto arquitectónico, urbanístico para Avenida Chapultepec, y en el otro caso, en el de Ignacio Zaragoza, bueno, pues ustedes opinen, Claro. y ahí cuando se pongan de acuerdo me avisan. Es una representación del país completo, de ricos y pobres. La Sí, Ciudad de México en chiquito es una representación del país. Vete al y sur, no, ve al norte. no diría tan chiquito, pero eso es lo preocupante, es decir, es la falta de un proyecto integral. Ese sí y ahí es donde iría efectivamente. El problema que cuando se genera esas dos realidades es que hay una gran parte de la población que no se siente representada, y claro, llegan opciones como la de Morena, donde dicen, oye, nosotros sí vamos a trabajar para ustedes, Claro. la gente vota. Es que se hace política para unos pocos, nada más, ¿no? En este Claro, sentido. sí, el corredor Para- Chapultepec para no los que es- tienen ingresos. Claro, ¿no? el ¿Y los corredor demás qué? Chapultepec, alguien me decía, bueno, ¿y qué problema hay que pongan tiendas? Y un parque agradable. Digo, el problema es que le estamos regalando a la iniciativa privada la calle. Por supuesto, porque el gobierno no va a meter ahí ni un centavo, hasta lo que se dice, ¿no? No, nada más está regalando el espacio. está Nada regalando- más dotar de servicios básicos a la iniciativa privada, nada más. No, y además regalarle el suelo urbano en una zona donde el metro cuadrado se cotiza en dólares, Claro. ¿no? Es decir, Malpa también. Sí, pero el corredor Chapultepec, el proyecto corredor Chapultepec, lo que implica es que prácticamente estás regalando metro cuadrado que se cotiza en dólares. Oye, bueno, está eso y también lo de la línea 12 que sigue sin resolverse, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, perdónenme que los interrumpa antes de que vayamos al tema de la línea 12. El corredor Chapultepec, va. Entiendo la parte, estoy de acuerdo en que no le vamos a regalar a la iniciativa privada los metros cuadrados que tenemos ahí, y que se cotizan en dólares. Ese argumento lo he escuchado 1000 veces, ¿no? Y todo el mundo está en contra y está enojado y todo es posible. Pero no he escuchado una sola propuesta para mejorar entonces el lugar. que se Entonces no es cotiza. responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad del gobierno. No, es Si que- tú es que me yo dices creo a que mí, el caso- es que- ¿cómo vamos a mejorar? Bueno, te puedo decir a partir de una experiencia o de puntos de vista Es de que los, eso es de los participación urbanistas. ciudadana, ¿que no? Pero lo que no puedes decir es, entonces, ustedes los ciudadanos resuelvan el problema de la imagen urbana. Pero entonces le exigimos a la sociedad que participe, pero si le decimos a la sociedad resuelve, entonces no me pidas No, que pero tiene que el gobierno participar. tiene que participar. Más no pero resolver nada de más manera no. absoluta. Mucha ¿Por qué ciudadanía de ese lado no está de acuerdo con el corredor. No, pero además, No. pero además Y aún así tú- lo van a hacer. a ver, se pagan impuestos vía predial. Exacto. O sea, el ciudadano o el habitante que habita en esa zona paga predial. Por lo tanto, su predial se debe reflejar en un servicio adecuado. Pero a ver, si A no decir, ves que no se resuelve, yo estoy totalmente no, de pues acuerdo el contigo. ciudadano no puede yo por contratar eso- una No, yo empresa estoy- que pavimente. yo- Mira, Yo mira, estoy de opciones, acuerdo sí contigo. hay una amplia gama de Es que eso es a lo que opciones, voy. hay una amplia gama de opciones para darle solución o Exacto. manejar ese tema. Exacto. ¿no? El problema es que la mayoría de la ciudadanía o no le interesa o refleja su molestia pero de otra no es un forma asunto o de no interés, participa. Chucho, perdón. Mira, también hay gente si que no le alguien paga interesa. sus servicios, Chicos, paga los chicos, servicios chicos. y paga el predial, Claro. ¿por qué tiene que estarse preocupando si funciona o no la lámpara? A ver de qué, Claro. de qué Es una calibre es o cuestión de no. voltea Porque si el política. Estado, porque si el gobierno no lo resuelve, entonces volvemos a ese estado de sociedad en el que, a ver, espérame, yo te pago mis impuestos y tú me tienes que resolver. Ah, pero no me resuelve. Ah, no, pues resuélveme, cabrón, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque yo soy para eso. Entonces, Pues, que dejen de pagar predial y que... Mira, y nadie resuelve, Eso- entonces que la escucha. lámpara un día prenda sola con el ladino. Es un asunto de política pública y se tiene que moderar el asunto, ¿no? O sea, no venimos a pelear, chavos. Ya estamos aquí sacando los guantes. Es que sábado, digo, fíjate. No, está muy bien. A mí pues, sí me parece que debe haber una consulta un poco más amplia sobre la Claro, ciudad. Claro. por supuesto. ¿No? O sea, en eso por estamos supuesto. todos de acuerdo, ¿no? Porque también es como una imposición sobre el proyecto que se intenta hacer, ¿no? Y además darles esa gran cantidad de espacio a los privados. ¿Por qué no le dan los privados siempre el Mitix Tapalapa, por ejemplo? Sí, exacto. Chimalhuacán, los cerros de Sería Chimalhuacán. buena Pero ese es el Estado de México. Bueno, ¿no? pues, de una vez Vamos, también. sí, exactamente. Levantamos el país últimamente. Sí, lo vamos sí. a No, repartir. pues porque simplemente los inversionistas no están interesados en el Mitix Pero Tapalapa. pero Lo que deben, pasa es que me deben da una tener buena una idea, visión, ¿no? Sí, les falta una buena idea. sobre el Falta tema. visión. No, a ver, No, perdón. No. Digo, yo sé que... No, entiendo que no hay que irse tan hasta allá. No falta visión en el Pero sí sentido. puedes recuperar un par de espacios de la ciudad, ¿no? Yo no digo que no se genere la inversión, el apoyo de la iniciativa privada, es más, diría es necesario. Claro. Pero lo que no puedes es agarrar y decir, les obsequio esta avenida, lucren con ella, bajo el argumento de que yo no puedo hacerlo. Bueno, si entonces es el argumento, yo no puedo hacerlo,
Así Pues déjalo. entonces renunciemos al gobierno y entonces sí viva Hay la la anarquía capacidad y para que autogobierno, se ¿no? gobierne, Entonces, para que se Tal gobierne. vez necesitamos caracoles, queríamos un caracol de la Condesa, un caracol de San Ángel. también necesitamos los caracoles, alguien más en el los gobierno, caracoles. No sería mal, ¿no? ¿no? ¿Cómo ven? ¿Necesitamos alguien más en el gobierno entonces? Digo, Puede ser. para que cambie el Más, asunto, ¿no? más, O más, diferente, ¿quién pues, es o el sea. gobierno? Diferente. De verdad creemos que en el O gobierno sea, puede ser necesitamos otro alguien partido, diferente, tal vez un otro independiente. partido. Es que no sería nada más una un persona, asunto, o sea, no. es una lógica diferente de gobierno Y y, la y lógica- una lógica- articulación diferente con la ciudadanía. Pero Claro. además una lógica diferente desde la ciudadanía. Pero Claro, Yo claro, no nada entiendo más en qué con momento perdimos la perspectiva. Me voy a ir a cuando era chiquita y me daban clases de civismo, ¿no? Que ya no se imparte en este país. ¿Dónde perdimos esa responsabilidad social? Ahora la culpa la tiene todo el mundo, ¿eh? Las televisoras, el No, gobierno. no, pero la responsabilidad social, ¿dónde quedó? Pero hay un detalle, simplemente como para ir cerrando. Uno, podemos recuperar la responsabilidad social, podemos buscar una nueva forma de gobierno, con un detalle. Aquí los ganadores no somos todos. No. Aquí los ganadores son las grandes corporaciones que están lucrando con el suelo urbano y que las ganancias las están teniendo pocos. Y los puedes Entonces, culpar, no los puedes culpar. yo no los puedo culpar, pero sí No. le puedo exigir a mi gobierno en Claro. todo caso que es un desarrollo No, equitativo. yo creo que sí los puedes culpar, ¿Por porque qué es, los es culpas? una lógica estrictamente, Mercantilista. eminentemente mercantilista, instrumentalista, monetarista y de lucro. ¿Y por qué los culpas? Mira. Si a eso se dedican. No, por supuesto, si a eso se dedican, tienes un gobierno que los tiene que regular. Y, Ah, si- bueno, y si pero el gobierno no lo culpa al hace, gobierno. la ciudadanía sale Exacto, y a eso protesta es a y lo lo que me regula. refiero. Bueno, ¿cuál A es, eso es lo cuál que es el me refiero. mecanismo que tiene el ciudadano entonces, ¿no? Para que no suceda esto o para tener una participación Una efectiva participación en las activa. decisiones del gobierno? A mí me parece que sí es necesario una nueva forma de articular las relaciones gobierno-sociedad y mercado. Ese sería un asunto. Es necesario, se van a agudizar estas contradicciones con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque vamos a requerir de una gobernanza metropolitana o interestatal incluso. Yo lo dejaría ahí. Claro, bueno, eso es también todo un tema, ¿no? Del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Oigan, chicos, bueno, la discusión ha estado muy interesante. Finalmente hemos sacado muchas cosas. Para cerrar, conclusiones, cada quien. Un minutito. Bueno, yo podría decir que con respecto a Morena, habría que ver más allá de lo que se ve, ¿no? Más allá de lo evidente. Vamos a buscar O sea, es también- como los Thundercats. Exactamente, ¿no? Vamos a ponernos la espada y vamos a ver más allá de lo evidente. Con respecto a Morena, para no caer en esa simplicidad de decir, nada más es esto o nada más blanco o negro, no, hay que buscar más allá. Ahora, la otra cuestión, hay que ver muy detenidamente cómo se va a dar la negociación entre Morena y el PRD, que además hay que verlo en contexto de la nueva formación política, la nueva plataforma impulsada por ciertos miembros del PRD, como Cuauhtémoc, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, que renunció, pero sigue Ya no siendo son Morena. malos del PRD. Sí, claro, bueno. No, pero ahí está ¿Quién? bueno, Tampoco le iba a decir. El Santo en sí- Claus. El Santo Claus tampoco está en el PRD. Mira, Morales, están ahí. Líderes Morales y tienen ahí vínculos, Pero que tienen ya no redes, están, ellos dicen que ya no están, Mira, hombre. ellos pueden decir lo que Oh, quieran, bueno, sus amigos Dicen que están y no ahí. están, pero bueno. Que no Bueno. era una parte de conclusiones, muchachos. Bueno, ya, me callo. Sigan. Teresita, por favor. No, yo nada más quiero agradecer muchísimo. El mundo no se va a resolver con un color en el gobierno, no se va a resolver con una persona en el gobierno, mucho menos lo vamos a resolver en 20 minutos, pero fue muy agradable de verdad compartir con todos ustedes. Creo que este tipo de situaciones deben de ir más allá. Este tipo de discusiones son muy ricas, son Productivas. productivas, pero para que se vuelvan realmente productivas tienen que salir de las cuatro paredes, ¿no? Lo que plantea mi compañero, lo que cada quien plantea, tiene que salir de las cuatro paredes. Si no sale de las cuatro paredes, se queda en una plática de comida con tu familia y tu abuelito que Y está no en pasa contra nada. de un partido. Exacto, y no pasa de ahí. Sergio. No, yo creo que viene un reacomodo político interesante. Es muy clara la ruta de Morena. Ellos van solos al 2018. No tienen considerados incluir a una alianza con el PRD. Y el PRD y creo que Mancera ya también decidieron que van aparte. Viene, creo que una lucha bastante interesante al interior del DF. No veo a Morena muy acomodados ahora ya en la labor de gobierno y en la de representación. Veo el PRD ya prácticamente trincherándose y me parece que en el 2018 el resultado puede ser que ganen PAN y PRD más posiciones de las que ya tienen.
Ok, bueno, pues ahí lo tiene. Ha sido una discusión muy rica y muy interesante. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Esto es Enlace Social. Muchísimas gracias al maestro Sergio Cedillo, a la maestra Teresita García y al maestro Jesús Tagle. Y a nuestro Mick Jagger de la Al ciencia Mick Jagger de la política, ciencia, por Cáceres, favor. de la ciencia política. Casi me matan a trancazos, pero estamos vivos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Limón Canal. Le dejo los teléfonos 30 93 45 27. Venga, grabe cosas musicales, grabe audio. Véngase a pelear con nosotros también en discusiones políticas. Muchísimas Y gracias. también porno, no es cierto. No se pierdan el siguiente combate. Pero es los domingos. Oiga, nuestra página www.lasi.mx. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.